Es diplomada en Trabajo Social, licenciada en Sociología, tiene un máster en Género e Igualdad y es experta en mediación familiar y experta en innovación docente. Ha ejercido como profesora a tiempo parcial en la Universidad Pablo de Olavide desde 2004 hasta 2013, precisamente en la Facultad de Trabajo Social. Ha desarrollado durante más de 20 años la profesión de trabajo social en los siguientes campos de acción e intervención. Anoten: alcoholismo, ejercicio libre de la profesión, adopción internacional, mediación familiar, cooperación y voluntariado internacional, dependencia de adultos mayores y personas con discapacidad. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales, desarrollando programas de investigación en intervención en los contextos relacionados con la violencia escolar, familiar y percepción ciudadana de la inseguridad, la violencia y la delincuencia en México. Le damos la más cordial bienvenida, por favor, doctora. Bueno, a mí me invitaron precisamente por el tiempo de trabajadora social que llevo, por los 20 años de experiencia y para contaros un poquito cómo se interviene desde el trabajo social. Yo primero quiero saber cuántas personas hay aquí de trabajo social, desde la licenciatura de trabajo social. Una, dos. ¿Y el resto? Tiene técnica, que es, ajá, Técnica en trabajo social. y luego la licenciatura En comunicación y tecnología educativa. ajá, Y en psicología. y en psicología. ¿Y el resto de qué profesiones? Informático. Informático. Comunicación y ciencias políticas. Ajá. Adelante. Tengo la licenciatura en trabajo social. Abogada. Abogado. Informática. Informática. Licenciatura en trabajo social. Yo soy bióloga. Me encanta la interdisciplinariedad. También informática. Informática. Psicóloga. Psicóloga. Docente. ¿En qué? En educación básica. Ah, ok. En España se llama magisterio. Oh, Matemáticas. Matemáticas. Comunicación y trabajo social. psicología y trabajo social. Psicóloga. Psicología. Psicología. Licenciada en educación matemática. Comunicación humana. Psicología. Y psicología. Ok. Lo digo. Ay, tengo que hablar por aquí. Sí. Hace cuenta que no estás utilizando el micrófono. Ya. Es que nos están oyendo de Colombia, ¿no? Ya. Bueno, lo pregunto porque, por ejemplo, en España el trabajo social es una disciplina muy celosa de lo que es la profesión y lo que es la identidad del trabajo social. Y, por ejemplo, en mi facultad, si no eres trabajador social como en licenciatura, no puedes impartir clase. Está como muy cerrado, ¿no? Muy cerrado lo que es la entidad del trabajador social. Sin embargo, yo desde que empiezo a trabajar siempre he estado en equipos multidisciplinares, bueno, también relacionados más con la salud. Nunca me encontré con el matemático ni con la bióloga, así que estoy encantada de que nuestra profesión se abra a tantas disciplinas diferentes, ¿no? Yo creo que lo que sí nos une tiene que ser la vocación, porque nadie nos puede quitar que vaya en el lío que nos metemos, ¿no? Y sin vocación, poquito vamos a hacer en trabajo social. Y desde ahí es donde nace lo que es el trabajador social, desde la vocación. Si no hay ese tema vocacional en nuestra profesión, no podemos hacer nada. Al final vamos a terminar de estudiar y nos vamos a dedicar a hacer de oficinista o de cualquier cosa menos de trabajo social. ¿De qué? O frustrado, ¿no? Ajá. Sí, porque no tienes por qué andar ayudando a otros, no sé, miles de preguntas. Claro, el tema es, Sí, claro. ajá, nos metemos en el lío de la ayuda a otros, ¿no? Nos metemos en ese lío
Pero en ese lío hay un método de intervención y un método de investigación y que lleva toda una trayectoria desde el siglo XIX, que a la señora Millie Richmond se le ocurrió hacer trabajo social. Entonces no es que salimos de la nada, sino que tenemos ya mucha historia. Lo que sí también ocurre es que en el trabajo social hay como poca autoestima, ¿no? Poca autoestima de definir qué es nuestra profesión. Pero es porque bebemos de otras disciplinas, de la sociología, de la psicología, bueno, ahora de las ciencias ambientales, ya de antropología, de geografía. Es que si no nos nutrimos de todas esas ciencias sociales, pues no podemos trabajar, porque no somos entes aislados, somos profesionales que trabajan con los problemas, y los problemas, no hay un problema si no tiene solución. O sea, yo defino que nadie me puede venir un problema en el que no tengamos una solución. El tema es que durante muchos años se nos adjudicaron a las trabajadoras sociales, digo las, porque somos una profesión feminizada, no os enfadéis, el hombre, Fernando, te vamos a llamar hoy y viniendo de género, pues, ajá. Bueno, es la dificultad de hacer la maestría en género. Ay, se me fue la idea. De muchas disciplinas. Ajá, sí, nos estábamos nutriendo de muchas disciplinas pero bueno, sí que nos une lo que es el trabajo social. Sí es una disciplina muy planificada, no partimos de la nada. Si nosotras no sabemos cuáles son nuestras funciones desde el primer día, desde el número 1, que somos trabajadores sociales, lo llevamos caótico, porque entonces nos convertimos en el cajón desastre, en el que hace de todo. Y no estamos para hacer de todo, estamos para definir muy bien y delimitar muy bien cuáles son nuestras funciones. Y por eso también trabajamos en equipos multidisciplinares, porque no somos la única profesión que debe de intervenir en una problemática social. Sí es cierto, ahora lo veremos, trabajamos desde muchos modelos y dependiendo del modelo que me toca trabajar, pues así tenemos que definir cuáles van a ser nuestras técnicas y nuestras herramientas de trabajo habituales. Lo que sí es de herramienta de trabajo del maletín a donde todo el día vamos es el diario de campo, donde estamos registrando todas nuestras actividades, todas nuestras intervenciones, el informe social. El informe social es a ver, no es... Un poquitito. Es que como hablo bien... Por favor. El informe social es el instrumento prioritario del trabajador social. En España, por ejemplo, el gabinete de trabajo social, es decir, el que se dedica a trabajar por libre, podemos vivir con un informe social al mes. Se cobra por un informe social, al cambio son 1.000 euros, 17.000 pesos por un informe social. El que se dedica ya a trabajar como empresario y hacer trabajo social por libre. El trabajo social por libre se nutre de, bueno, asesoramos a ONG, impartimos cursos, asesoramos en cuestiones familiares, mediación familiar, mediación escolar. Todos esos campos de actuación podemos empezar a trabajar desde lo que sería la profesión libre. Y el instrumento que nos nutre y el que a cambio de la factura entregamos es el informe social. En España estamos colegiados, existe la entidad que es el Colegio Profesional de Trabajo Social, Colegio Profesional de Médicos, de Psicólogos, y los trabajadores sociales que quieren trabajar por libre tienen que estar colegiados, tienen su número de colegiación y tenemos un respaldo jurídico que nos respalda, ¿no?, en el tema de facturación. Incluso en convenios de administraciones públicas
a veces se hacen como turnos de oficio, como se hacen con los abogados, pues también está el turno de oficio de trabajo social, el turno de oficio de psicólogos y en cuestiones judiciales, por ejemplo, de familia, de menores, si necesitan una prueba, un peritaje, pues ahí estamos nosotros con el informe social para mostrar las pruebas sociales que necesita el caso. Es decir, que nuestra profesión cada día está teniendo más entidad y cada vez abarca más campos de actuación. Lo que no nos podemos olvidar es que no podemos trabajar solo con el individuo. El individuo está relacionado en una familia, que es básico, en una comunidad que también le va a influenciar, en un país que, dependiendo de las políticas públicas, vamos a disponer de más recursos o menos recursos. Entonces, bueno, yo a lo largo de toda mi trayectoria empecé ya a trabajar desde que era estudiante, porque nosotros en segundo y en tercero de carrera hacíamos prácticas en las empresas. Se realizan desde la Facultad de Trabajo Social convenios con las empresas y el requisito es que tiene que haber un trabajador social que acoge, que tutoriza a ese alumno. Hay un contrato entre empresa y facultad y a partir de ahí pues estamos las mañanas en la teoría o al revés, las mañanas en el trabajo y la tarde en teoría. Y desde ahí ya estás trabajando en el campo desde segundo de carrera. Entonces, ya en tercero, cuando yo terminé, me tocó trabajar con alcohólicos. Y ya ahí trabajando en un equipo multidisciplinar fue donde, ya terminando, pues se organiza una nueva entidad, una nueva organización donde queríamos, además de atender lo que es simplemente el alcohólico y la familia, hacer investigación y formación. Y ahí pues empecé a trabajar en un equipo con psiquiatras, médicos, psicólogos y educadores sociales. Ahí estábamos todos trabajando ya desde la formación y desde la investigación. Es decir, que me tocó desde el principio, desde mis inicios, ya estar en formación e investigación. Las cosas no llegan de casualidad y al final acabo aquí, no, al final, ¿no? Una vez leí, lo primero que haces en tu vida es que ganas el primer sueldo, así te vas a dedicar al final. Y viendo un poco mi currículum digo, vaya, igual es verdad, ¿no? No saben más, así que analizar un poquito en qué ganaste vuestro primer sueldo y a ver en qué acabamos, ¿no? Ejercicio de pensar, ¿no? Aprendemos de las Bueno, a continuación, bueno, como era muy joven cuando salí, hace ya 25 años, 30 años, hace ya 30 años que salí. Te ves súper chiquita. ¡Ah, gracias! Pero en 2 años ya tengo 2,50. Bueno, cuando salíamos en aquella época en España, ¿no? Había subvenciones para los estudiantes que salen y se tienen que incorporar en el campo laboral. Y bueno, el primer trabajo fue una creación, una asociación, y como las subvenciones estatales no llegan siempre a tiempo, te pasas la mitad de la vida trabajando sin cobrar, ¿no? Entonces, como pues yo estaba todavía en esa edad, pues cuando salían convocatorias, pues ahí que iba yo con mi currículum, y como por la edad y por la actividad, pues ahí que entraba. Entonces, mi segundo trabajo, después del alcoholismo, fue trabajo social de empresa. Me tocó trabajar, en el 92 se organizó la exposición universal en Sevilla, y ahí pues la empresa que fue estatal de lo que serían los policías nacionales, ¿no? A nivel nacional, pues se trasladaron miles de policías por el tema evento a Sevilla, y ahí pues nos contrataron como a 10 trabajadores sociales para hacer trabajo social de empresa. ¿Qué hace un trabajador social de empresa? Atiende la demanda de las necesidades, de la problemática que tiene la gente que trabaja en esta empresa.
¿Y cuál es la función del trabajador social de una empresa? Tiene que estar relacionado con todos los recursos que hay en la provincia o en el municipio o a nivel estatal, más qué recursos tiene la misma empresa de acción para estos trabajadores. Por ejemplo, pues si se dan de baja laboral por una enfermedad, ver hasta dónde llegan sus subsidios de desempleo o de invalidez, ver también cómo afecta a toda la familia. Entonces se trabaja con el trabajador más con la familia y vemos qué recursos tiene cada empresa y lo que hay a nivel estatal o nacional. Ese sería el trabajo social en empresa. Luego acabó este programa, acabó la Expo del 92 y pasé a trabajar en Cruz Roja. En Cruz Roja me dieron a elegir entre drogodependencias y formación a profesionales que se formaban en la enfermería y con mi incorporación por esos contratos que pagaban por ser joven y todo esto, y al ser trabajador social dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos contigo? Ah, pues yo meto toda la parte social en los programas sanitarios. Y así pues los enfermeros ya sabían más de qué era la familia, de cómo se solucionaban los problemas en la familia y no solamente lo que es la relación con la enfermedad, porque una enfermedad mueve a la familia entera, no solamente al sujeto enfermo. Y si la cuidadora la descuidamos, pues no hay manera de sacar al enfermo adelante. Entonces hay que atender a su entorno casi más que al enfermo. Después de ese programa, pues se acabó ya esa subvención y ya pues dije, bueno, pues hay que seguir trabajando. Entonces ahí ya fue donde monté mi empresa y aprovechando que tenía un espacio físico en la primera ONG con la que participé de alcoholismo, ahí me prestaron un despacho y ahí monté mi empresa de trabajo social por libre. Y ahí empecé a trabajar sobre todo con informes sociales judiciales, que es lo que mejor mantenía, con formación. Y en esa época empezó a ponerse muy de moda la adopción internacional. En Europa ya llevamos 30 años de esterilidad bueno, de que la población no crece porque no hay niños y además sí, el envejecimiento de la población por el estrés de la mujer, no se queda embarazada y ahí pues la adopción internacional empezó con su boom. Y en esa época pues todavía no se crearon las entidades, empecé también a trabajar en adopción internacional, que el trabajo era recopilar toda la información de los países donde se podían adoptar niños y luego qué requisitos necesitaba la familia para poderlos ayudar en todo lo que es tramitación. Trabajando en eso ya surgen las entidades colaboradoras que son acreditadas a nivel estado, a nivel nacional. Y si no estás en una entidad, ya no puedes adoptar por libre. Eso fue lo que salió en ley en España hace ya pues como 20 años creo. Bueno, ya no voy a hacer más cuentas, pero más o menos, ¿no? Te ves joven. Es que no soy matemática. Para eso ya Margarita nos ayuda. Digo, Cristina. Ella ya te está llevando la cuenta, ¿no? Sí, verdad, bueno, en esa época, bueno, se crean las entidades de adopción internacional, igual, se necesita trabajador social, psicólogo, abogado, como mínimo. Son 3 profesionales que tienen que estar inscritos para poderse acreditar a nivel estatal. Y como ya no te permitían trabajar por libre en los casos, pues yo me acerqué a la primera que vi para derivarle en mis casos, porque ya no podía terminarlos, ¿no? Y ahí ya me propusieron, oye, si ya estás trabajando en esto y aquí nadie tiene experiencia, ¿por qué no te vienes con nosotros? Entonces empecé a colaborar con ellos 10 horas a la semana, luego 12, luego 15, hasta que terminé en 40 horas a la semana.
durante 7 años, ¿no? Y ahí ya me absorbieron y ya dejé mi trabajo por libre. Entonces, bueno, después de esos 7 años, me llama de casualidad una compañera de mi promoción y me dice: oye Rosa, tú que estás siempre para arriba y para abajo inventándote los trabajos, claro, porque nunca me faltó, ¿no? ¿Tendrías tiempo para impartir clase en la Facultad de Trabajo Social? Porque necesitamos a una profesora asociada que dé clase en la mañana, porque bueno, en la tarde todos tienen tiempo, pero en la mañana no. Y yo le dije: pues doy 40 horas a la semana. Y digo: pero bueno, ya llevo mucho tiempo aquí, ¿no? Pues siempre he ido así como moviéndome. Y entonces en ese momento dije: bueno, va. Estaba también en una crisis personal muy importante. Estaba así como que necesito como romper, ¿no? Romper con algo. Y en ese momento pues digo: voy a concursar. Concursé a plaza pública y sí, la saco. Digo: ¿y ahora qué hago? Como mi trabajo de 40 horas a la semana, no me cabe más, ¿no? Y en ese pues dije: bueno, pues lo dejo. No me lo pensé, como cuando me vine a México, eso ya lo cuento al final, no me lo pensé, ¿no? Y bueno, dejo la docencia internacional, cierro mis casos, preparo a una persona más joven, ya se queda en el puesto y empiezo a dar clases, pero la figura de profesora de tiempo parcial en España te obliga a estar de alta como profesional, porque lo que aportamos a la facultad es nuestra experiencia. Entonces, ¿qué hago? Pues me vuelvo a inventar mi trabajo social por libre y ahí me vuelvo a dar de alta como empresaria y ya, bueno, ya tenía el título de mediadora familiar, de programación neurolingüística, me dedicaba también a terapias naturales como flores de Bach, ¿no? Entonces dije: pues venga, otra vez. Y entonces pues la media jornada de la mañana era para impartir clases de trabajo social y por la tarde en mi gabinete de nuevo, pero ya mezclando también con otras ciencias de naturopatía, o sea que yo también me fui saliendo porque, por ejemplo, cuando terminé mi experto en mediación familiar, vi que a mí me faltaban herramientas, que todas las que tenía de trabajo social no me daba para trabajar en casos de mediación fuerte. Entonces a partir de ahí sí que empecé a formarme en programación neurolingüística y en otras terapias alternativas que sí que me ayudaban más a trabajar en lo que es una verdadera mediación, ¿no? Cuando lo haces solamente judicial o solamente social te quedas corto. Entonces ahí, cuando ya te tienes que buscar la vida, pues buscas los recursos y empiezas a formarte en otro tipo de herramientas que se nutren muy bien con lo que es el trabajo social. Al mismo tiempo también ahí empecé a formarme en constelaciones familiares y desde la fenomenología nos da muchísimas herramientas para trabajar con los grupos, con los individuos, con la familia, porque es una herramienta que te visualiza muy bien lo que es la problemática y no solamente eso, sino que empoderas a la persona con la que estás trabajando porque se hace muy consciente de lo que le ocurre y de dónde puede encontrar la solución. Es una herramienta bastante completa. Bueno, eso fue mis inicios en la Facultad de Trabajo Social junto con toda esta parte alternativa que hacía en la tarde. Como, bueno, empiezan a tirar, ¿no? Que sí, las clases, bueno, además, en España el trabajo social era una carrera de 3 años, porque ya cambió de 3 años, para nosotros es diplomatura, luego de 5 licenciatura y luego ya maestría y doctorado. En mi época, como era diplomatura, si ya estaba en la carrera académica, me tuve que licenciar. Y como no había licenciatura en trabajo social, pues me metí en sociología. En sociología, ya terminé la licenciatura como socióloga, ya de ahí pasé a la maestría, que lo hice en género e igualdad, y luego ya pues continué con el doctorado y lo terminé justo en el 2012.
Y además con los temas de investigación de violencia, sobre todo violencia escolar, pero bueno, violencia en la familia, ¿no? Ese fue un poco el recorrido académico, pero estando, bueno, en los 10 años que he compatibilizado estudios, docencia y trabajo, como por libre, pues hay que trabajar mucho del tener clientela, y cuando haces tantas cosas, pues no puedes atender muy bien a la clientela, pues seguía, bueno, pues en España seguía el movimiento de que salían plazas nuevas, y ahí, bueno, al principio sí que me asocié a unos colegas que estaban en una ONG a nivel internacional, y ahí me puse a trabajar en cooperación internacional, en voluntariado internacional. Buscábamos, teníamos un estudio hecho de todas las ONG a nivel internacional, y estudiantes o gente que quisiera ir a colaborar los poníamos en comunicación, le buscábamos todos los recursos y creamos una plataforma virtual donde ahí podía también acceder a toda la información, ¿no? Eso fue un tiempo. Luego surge la ley de dependencia en España, y ahí pues todos los trabajadores sociales que estaban en paro y los que no estaban, como yo, tuvieron trabajo, ¿no? ¿En qué consistía este trabajo? Bueno, en la Junta de Andalucía nosotros estamos también divididos por estados, igual que aquí está el estado Morelos, de México y tal, ¿no? Nosotros pues estamos también por estados, aparte de lo nacional, y cada estado pues en su ley adjudicó todo el trabajo a una profesión. En Andalucía fue a todos los trabajadores sociales. Por ejemplo, en Extremadura sí ya había también enfermeras y había educadores sociales, pero lo que fue Andalucía, solamente quien hacía este trabajo de la ley de dependencia eran los trabajadores sociales. ¿Y qué hacíamos? Teníamos que visitar a las familias que tuvieran a una persona dependiente en casa, podía ser niño minusválido, un adulto mayor o una persona minusválida, y una cuidadora que estuviera ahí 100% con esta persona. A la misma vez que se crea esta ley, empiezan a crearse también otros recursos como residencias de día, donde yo dejo al anciano en la mañana y a las 5 cuando salgo del trabajo lo recojo. Las residencias permanentes, también se crearon muchas nuevas. Todo esto con todos los recursos nuevos que el Estado dio a esta nueva ley. Y sobre todo lo curioso era que a la cuidadora que estaba ahí 100% con el dependiente en casa, se le adjudicaba una asignación económica. Se le daba como 500 euros, que pueden ser la mitad de 17. Como 8.000 pesos más o menos. Ajá. Podías ganar quedándote en casa cuidando a tu enfermo. Pero la cuidadora era trabajadora social. No, la cuidadora es un familiar. Ajá. Hicimos un estudio de los que estaban en casa, tenían cuidadores informales, que es como se llama, y a ellos se le asignaron esta asignación económica. ¿Y podía ser alguien de la misma familia? Tenía que ser forzosamente de la misma familia. Si la persona no tenía familia y, por ejemplo, había una vecina que sí que le cuidaba de verdad, había que hacer un estudio social mucho más amplio para demostrar que era la persona cuidadora de esta persona. Entonces, sí, es un trabajo muy interesante, pero que con la crisis económica y con el cambio político a derecha, pues pues yo creo que ya se lo cargaron, porque empezaron, se lo cargaron porque ya empezaron a quitar las asignaciones económicas. Ajá. Pero bueno, dices, se le daban 8.000 pesos, pero sí había que pensar la conversión del peso mexicano al euro. Bueno, en euro eran como 500 euros. Lo está doblando a precio mexicano. Sí, pero me refiero allá el costo de la vida también es otro. Ah, sí, claro. O sea, para una cuidadora 8.000 pesos es muy bueno. Sí, pero lo interesante del principio, cuando sale la ley, es como todo, ¿no? Sale algo nuevo, te asignan esta ayuda, pero no la cobras. No la cobras y el primer año, desde que tú haces el informe social y pasa hasta el último burócrata, pues ha pasado un año. Ajá. Y entonces las primeras personas que se integraron en este programa, pues cobraron
Todo el año. 6.000 euros del tirón, eran, bueno, felices no, lo siguiente, porque bueno, ya vivían así de toda la vida y si encima pues se lo dan todo junto, eso, pero bueno, eso duró poquito, duró los 3 meses primero, los que se integraron en este programa sí pudieron cobrar, luego no se hizo de forma retroactiva. Y luego, se desbordó. Quien inventó la ley no vio la cantidad de personas cuidadoras informales que tenemos en las casas. Además, sin pensar que es modelo de familia mediterránea, donde todo lo hacemos en casa y la familia es la primera red de apoyo. No lo pensaron con los pies, lo pensaron desde arriba. Claro, a ver, los trabajadores sociales pensamos con los pies, en la tierra, porque si pensamos desde el recurso estatal, no llega nunca. Se nos muere la persona, no llega, y ni la familia ve solución, entonces aquí sí que pensamos con los pies, no hay otro remedio. Lo que pasa es que luego cuando ya le metemos la cabeza científica ya nos mareamos más, eso también nos mareamos más porque ya nos exigen desde el SNI muchas tonterías y ahí ya nos complicamos la existencia, es cierto, porque hacer una buena intervención es estar ahí al pie de cañón y luego en qué momento te sientas tú a escribir la investigación y el artículo tal, ¿no? Y en la revista de gente que ni siquiera han pisado tierra y te van a evaluar, es complicado, pero bueno, es el sistema, ¿no? Vivimos en sistemas. Y así es, así que nos adaptamos, pues sí. Tenemos que ser también camaleones, ¿no? Adaptarnos y cambiarnos de color según el partido político que gobierne. Porque trabajamos con recursos y tenemos que tener recursos de saber comunicarnos con todos los colores. Eso es así. Y no nos podemos olvidar, ¿no? Así que qué bueno que hay comunicólogas para que hagan este trabajo, ¿no? Por equipo, ¿no? Así los equipos se complementan mucho más, ¿no? Bueno, después de la dependencia, ya, me llegó la tesis. Entonces ya no podía trabajar 8 horas de la mañana. Seguir investigando y ya terminar de escribir la tesis. Entonces me di una excedencia laboral para dedicarme solamente a la parte de investigación, tesis, y ahí ya cuando ya terminé mi tesis, me pedí un préstamo en el banco para vivir esos 2 años que me faltaban para terminar, y cuando ya quise volver, pues ya no pude, porque la crisis española económica dijo, bueno, aquí está tu puesto, pero cuando se libere de alguien, pues entonces entrarás. Y ahí me quedé a la espera 1 año más, entonces al año me proponen venirme aquí porque se crea la nueva Escuela de Trabajo Social y aquí me planté, así de nuevo, ¿no? Otro cambio más, ¿no? Y bien, aquí ya empecé dando clases, bueno, primero con artes, imaginaros, artes. Es que tú analizas la biografía de los trabajadores sociales y es locura, porque, a ver, somos los primeros problemáticos. Así que, bueno, me encuentro en artes y por primera vez que yo vengo de toda la docencia feminizada, de todos los trabajos feminizados, en una clase con 11 tíos. Digo, ¡ostras! ¿Qué pasó? Se está cambiando el mundo, ¿no? Y además es una promoción porque en artes también la mayoría son mujeres, ¿no? Y había 2 mujeres y 11 hombres, ¿no? Y toda la psicología cambiada. Pero bien, genial, ¿no? Ahí, bueno, pues al ser los primeros que te acogen, pues qué bueno, ¿no? Pues la gran familia, somos la gran familia ahora, ¿no? Y con ellos... ¿Qué materia diste en arte? Le di teoría social, solamente que le constelé mucho. Entonces, todos también. Los metí por la tarea y los tengo locos. Los terapiaste a todos. Más o menos. Empecé a constelar sus proyectos, sus protocolos. Ahora van a ser artistas sociales. Completamente. La mitad tienen temas sociales en sus protocolos. Sí.
Y es que es esencial, porque como nos olvidemos de lo que es la estructura social para la que va dirigida nuestra arte, ¿cómo? Y ¿No? se les bajó Que el ego. aterricen, pues. Y se les bajó el ego. Algunos sí. Algunos sí, porque además, bueno, también es verdad que aquí los españoles tenemos mala fama. No sé por qué, ¿no? Hay algo histórico que dicen que aquí los españoles no. No, yo creo que tienen más los argentinos, los Ah, todavía peor, ¿no? El artista Va en tiene escala. Sí. ¿El qué? Que va en escala. Ajá, sí, ¿verdad? Sí, porque como que el español se siente así como más mexicano, latino, y el argentino siente que si cae un trueno es el flash para ellos. Sí, bueno. No, la verdad es que no, ya veis, ¿no? Ya veis cómo me comunico, con lo cual, nada, pues me hice la madre de todos y entonces me agradecieron mucho que pudieran conocer una española que no fuera de qué, me dijeron, de la madre patria, conquistadora. Ajá, Conquistadora. sí, conquistadora o sábelo todo, ¿no? O pedante, esas cosas, ¿no? Que ven, ¿no? Como algo que viene de arriba, ¿no? Y no. Pues aquí estamos todos en la miseria, ¿no? En la fila del hambre. Más o menos. En el sistema. Bueno. Y bueno, ese fue todo, como todo el recorrido profesional de intervención. Lo imprescindible, tener muy clara la planificación. Saber en qué institución estás, quién te paga y qué quiere de ti, y luego qué cosecha propia puedes dar. Porque eso, claro, yo tenía, por ejemplo, en la ley de dependencia, tenía cláusulas, ¿no? Y cuando ya empezaron los recortes me dijeron nada de las asignaciones económicas, lo mandas a las residencias de día, residencia de ancianos, otros recursos, ¿no? Pero cuando tú veías en realidad cómo estaba la persona 20 años cuidando y que la ley todavía no se había cambiado, ¿tú cómo le vas a decir que no le vas a dar el recurso si es realmente lo que necesita, ¿no? Y lo que por ley le corresponde. Claro, además, ¿no? Y bueno, pues había así consigna a nivel ya institucional en la que ya como que tenías que mentir y decir ya como que hubiera cambiado sin estar, ¿no? Entonces, cuando a mí se me ponía en controversias éticas, en adopción internacional también me pasó. Al principio trabajábamos muy bien con las familias, todo el tiempo que era necesario de preparar a los niños, a los padres antes de viajar, luego la llegada, el seguimiento, todo el tiempo que necesitaban. Hizo un boom y de 20 familias que teníamos al mes, teníamos 100. Evidentemente ya no había tiempo. Yo hacía visita a domicilio por toda Andalucía. Me iba, por ejemplo, 3 días, concentrábamos la familia de esa ciudad y ahí las visitábamos a todas, ¿no? Ya eso no nos lo permitían. Y tenías que coger el teléfono, preguntar cómo va el seguimiento del niño y mentir, porque no hacías tu trabajo, ¿no? Y esas cosas a nivel institucional te las encuentras. Y ahí es ya donde el profesional dice, bueno, esto ya llego a tope, ¿no? Porque si esto crece, hay más gente en paro que puede también trabajar en lo mismo y tenemos que seguir con un trabajo de calidad. Entonces ahí donde tenemos que ver también cuáles son nuestras pretensiones, cuáles son nuestro compromiso real, ¿no? Porque estamos trabajando con familias, con personas, con problemas. Y lo que está por encima se nos tiene que olvidar, aunque sea el que me da el sueldo a final de mes. Eso me ha pasado. Y cuando ya llegas que dices, bueno, pues lo dejo, ¿no? Lo dejo porque esto ya no es trabajo social. Y ahí tienes que, bueno, ver, ¿no? Confiar en que, pues si esto se termina, se pueden hacer más cosas. Y de hecho nunca he dejado de hacer cosas. Y cada vez te complica más la existencia, es verdad. Sí. Pero es parte de la evolución, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, a ver, yo traía aquí una pequeña presentación para partir un poquito de qué es el trabajo social. Evidentemente hay conceptos a nivel internacional
donde ya con leer la definición tú dices, espera, me voy a sentar porque ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿No? Pero bueno, yo quiero ver un poquito ahora a nivel individual, escribir como frase suelta qué es para mí el concepto de trabajo social. Y desde ahí ver, ¿no?, entre todos, si estamos muy alejados de lo que dicen los de arriba o realmente estamos, o estamos conectados con lo que sí, lo que significa lo que es esta profesión. Porque aquí no entramos de casualidad. Aunque tengamos la informática, aunque tengamos las matemáticas, aunque tengamos eso de fondo, no llegamos de casualidad. Y sí es verdad que sí necesitamos tener muy claro, primero, por qué estoy aquí, pero luego, ¿para qué? Y el para qué me va a dar todo el sentido de esta profesión. Y con el para qué me van a ir llegando todas las técnicas, instrumentos, recursos que yo voy a necesitar en los casos que se me van a ir presentando. Pero sí es cierto que yo tengo que tener claro, ¿qué es esto? Porque si desde hoy no lo tengo claro, pues a estas horas de un viernes está muy bien tomando una cerveza afuera, ¿no? El coordinador. Totalmente de acuerdo. Pero aquí ya sí, esto ya es sacrificio, ¿no? Pero lo de las 10 de la mañana. ¿Sí, este es un título, o es nada más el tema? Es el tema. Bueno, lo que aquí está escrito es parte de mi tesis. Pero lo que es una guía, ¿no? Es la presentación. No, es un libro. Es un, no. Yo puedo pasar mi tesis y ahí viene todo la parte de trabajo social con el tema de violencia escolar, que fue lo que yo investigué. Y como lo hice desde la perspectiva del trabajo social, ahí está todos los conceptos. Y desde el 2012 no está todavía desfasado. Pero bueno, da igual, porque la violencia, mira, los primeros que empezaron a investigarla fueron los ingleses. Y luego, bueno, pues luego ya, sí, con el idioma, con el inglés, ya también saltó a los Estados Unidos y luego ya el resto de Europa. España somos como aquí, ¿no? Como todo lo que es México, todo habla hispana, ¿no? Como que la violencia no se consideraba como tal. Llegan los que tienen mentes cuadraditas y dicen, un momento, esto sí es violencia, y empiezan a definirla. Y lo que algo, aquí por ejemplo, está muy naturalizada la violencia. Porque es muy cotidiana, vas por la calle y los niños están viendo los periódicos a color, con muertes todo el día. En el colegio, los empujones, los gritos, la falta de respeto es lo normal, porque lo viven en su casa. Sí. Entonces, ¿se me fue? Bueno, pues, muy naturalizada la violencia. La cerveza. No tenemos claro el para qué, no tendría caso estar aquí. Eso es. Valdría la Que no pena llegamos hacer por eso. casualidad. Sí, pues que tenemos ese arquetipo, ¿no? Ese arquetipo de ayudadoras. Hay diferentes arquetipos en la vida y las trabajadoras sociales llevamos lo que sería el enneagrama sería el número 2, las eternas ayudadoras, ¿no? Y ahí sí, por características personales, si nos empezamos a analizar todos un poco, vemos cuántas cosas en común tenemos. Pero bueno, eso también ha sido como un proceso vital, ¿no? Evolutivo a lo largo de mi vida y profesión. El encontrarnos con problemas, también te enfrentas a los tuyos. Y de alguna manera cuando estás trabajando y solucionando, hay algo también que estás trabajando y solucionando en ti. Entonces también una cosa que yo trabajaba con mis alumnos allá, impartía la asignatura de trabajo social con familia, y lo primero que hacía es trabajar con sus familias. Si yo no conozco a mi familia, si yo no sé qué lugar ocupo en mi familia, ¿cómo voy a trabajar con las familias de otros? Y era el proceso primario por el que había que pasar en mi asignatura, un éxito total,
porque los descomponía a todos, imagínate. Pero bueno, luego lo que recuerdan es esa parte de la asignatura, ¿no? El cómo me di cuenta de dónde estaba yo, porque si tú no despiertas en el lugar que estás ahora y lo que es tu familia, vas a proyectar tu familia en los casos que te vayan llegando. Pero sí creo que también en trabajo social, al igual que un poco en psicología, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra necesidad, ¿no? O sea, no solamente pensar en la necesidad de los demás, sino reconocer nuestra propia carencia. Porque estamos aquí porque hay una carencia, ¿no? Que hay que investigar cuál es esa carencia y esa necesidad que nos hace estar aquí para servir a otros, ¿no? Sí. Pero creo que es bien importante identificarla. Así es. Si no, nunca vamos a llenar esa necesidad del otro. Siempre va a quedar como pendiente mientras no reconozcamos. La nuestra. Porque, como tú dices, estamos aquí aunque con diferentes disciplinas, pero estamos aquí por eso, con este don. Ok, yo le he dicho muy bonito, tenemos que tener vocación, no, tenemos que tener un pilón de problemas para estar aquí de verdad, ¿no? Es así, pero no es solamente tenerlos, ser consciente y quererlos trabajar. Y de hecho, nunca te va a llegar un problema más grande que el que tú tienes. Y algo que no sepa resolver. Yo eso lo he aprendido a lo largo de todos los casos que he trabajado. Siempre que te llega un caso, termómetro, ¿no? Que tienes de medir hasta dónde. Así es. Y tener también la capacidad de decir hasta ahí. Hasta ahí. Y si aquí como profesional o como persona me limito, yo sé derivar. Y el protocolo de derivación es tan básico como el protocolo del recurso que vamos a dar. En eso lo tenemos que tener clarísimo, tener mucha humildad en esta profesión y saber derivar el caso cuando pues, no podemos, porque además no somos diosas. Claro. Sí que lo somos. Tenemos el arquetipo de la ayudadora bien vestida de diosa. Sí, está clarísimo. Bueno, anotáis ahí y empezamos a hacer un poco la lluvia de ideas. ¿Qué es trabajo social? ¿Qué es trabajo social? Bueno, yo ya me quedé con la duda, con la duda de cuando trabajar con la familia, como que no le gustó. No, porque soy de la idea como de respetar. Vamos a seguir con el mismo sistema para... Sí. Porque no nos ilusionamos. Bueno, me quedé pensando en la situación de trabajar con la familia, que es nuestro contexto inmediato, ¿no? Y la verdad es de que a mí me interesó como especialidad, porque pues el contexto no nada más, o sea, se amplía, ¿no? O sea, la familia es una dimensión del contexto social en el cual estamos inmersos y que pues no podemos ser indiferentes ante tanta problemática, porque la verdad es de que sí, cuando voy en el carro y que desde ya a las 7 de la mañana te están limpiando los vidrios, chamacos jóvenes, yo me quedo así, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? No podemos ser indiferentes, ¿no? Entonces, la verdad sí, o sea, de edad me siento así como que ya grande, pero, o sea, digo, todavía puedo como cooperar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? En cuanto, pues, situación familiar, me quedo pensando en mi hijo. Bueno, tengo un hijo con proyecto, nada más uno, ¿no? Mi María ahorita vive conmigo, pues está muy bien. Mi esposo es uno de los víctimas de la situación económica que tronó con su empresa, por lo mismo de que las empresas grandes, Costco, Sams y todos esos se han comido las pequeñas empresas, pero bueno, es una persona como grande, con solvencia, y como con mis hermanos, sin embargo, sí hemos vivido como que se han metido en la casa, como un secuestro, como muchas cosas como muy tristes, y también en la familia allá en Veracruz, que mis papás son de Veracruz, un secuestro de una sobrina, la mataron finalmente, fue muy triste. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea,
no precisamente encerrarnos con la familia, sino ver cómo estamos rodeados, o sea, qué podemos hacer. Y a mí sí me interesa sobre todo el trabajo de equipo, ¿no? O sea, siento que nos falta eso, que somos como pequeñas islas, como que sentimos que no, los vecinos incluso así son. Y entonces veo eso, como ese trabajo de comunidad, cómo hacerle, cómo trabajar. Insisto mucho luego con mis amigas, hay que trabajar en equipo, interactuar, porque pues no eres única ni estamos describiendo el hilo negro, ¿no? Sí. Entonces en eso me quedé pensando en las familias, ¿no? Así como meterme como en las familias, como al menos que me pidan un apoyo, sí. Cuando vivimos el secuestro de una cuñada, pues sí nos juntamos todos y fue muy triste y todo, pero pues todo salió bien. O sea, decimos salió bien cuando se paga, ¿no? Y sale Colira, se dice que es un buen trabajo. O sea, ya lo vimos como un trabajo de ellos, o sea, como normalizado. En cambio de una sobrina de Veracruz fue muy triste, ¿no? Y le cambió la vida al primo. El primo era muy social, invitaba, hacía obras sociales, ahora no. Ahora vive más en España. Sí, o sea, está así como... Y antes lo veíamos en las fiestas allá en Veracruz, contento, participaba y todo. Un ratito por si acaso y se va. Entonces, sí está dañando psicológicamente. Sí, tenemos como ese miedo, un horror que paraliza. Entonces no podemos vivir paralizados, o sea, tenemos que participar, pero sí estoy de acuerdo de que una sola persona se cansa, tenemos que coordinarnos, trabajar en Sí, ahora vamos a ver los modelos. Los modelos de intervención. Ahí veo el problema, la verdad. Gracias. Pues hacia allá, por favor. Gracias. Para mí el trabajo social es una acción fundada en el conocimiento con una intención dado en la interacción con el otro, ya que en mi trabajo siempre trabajamos con el otro, no nada más con individuos, sino con grupos, con organizaciones. Nuestro trabajo siempre ha sido multidisciplinario. Yo soy psicóloga, pero mi quehacer es mucho de trabajo social y siempre hemos estado trabajando en la, antes Unidad Central de Estudios y Desarrollo Social, ahora Trabajo Social de la UAM, haciendo un trabajo multidisciplinario con grupos organizados, con ayuntamientos, con todo, y es por eso que siempre nosotros hemos estado trabajando y cobijados por muchas más instituciones, no nada más la universidad de que nos sustenta, sino toda la gente. Y eso es para mi trabajo social. Nosotros nunca dejamos de ver a un sujeto sin el contexto y sin el problema, para que todo sea en conjunto y trabajarlo multidisciplinariamente. No soy trabajadora social, pero ahorita he organizado un poco las ideas y desde luego que es una profesión, ¿no? De antemano, que profesionaliza la atención a una realidad social muy problematizada, hablo en México, desde un ámbito institucional, no hay de otra. Pero que se necesita reflexionar sobre nuestra situación actual, cómo estamos funcionando, desde las instituciones, desde los trabajadores sociales y desde la realidad misma, o sea, el objeto el problema, ¿no? Por los problemas. ¿Cómo se están dando? ¿Por qué se están dando? ¿Quiénes están influyendo? Sí. Si somos agentes de cambio o no, o sea, yo creo que es un momento de reflexión así muy, muy importante. Bueno, para mí el trabajo social es la profesión que se dedica al estudio de los problemas sociales y a intervenir en ellos de forma integral, tomando en cuenta al individuo, la familia, la sociedad y el medio ambiente que lo rodea. Bueno, para mí considero que es una práctica de intervención social interdisciplinaria empleada para mediar en problemáticas sociales en búsqueda de acciones que incidan en la restauración del tejido social. Bueno, para mí trabajo social es
que a través de un análisis sistematizado podamos encontrar un puente para llegar a una solución que antes no se había vislumbrado. Para mí es una disciplina que interviene en problemáticas sociales promoviendo procesos de transformación. Bueno, para mí el trabajo social es ponernos al servicio del otro. Y el motivo por el que estoy aquí es porque mi formación es como psicóloga y el lugar donde he trabajado desde hace 15 años, que era la de Dirección de Desarrollo Comunitario de la UAM, pues ahora nos damos cuenta que lo que hacemos es trabajo social y pues, tenemos la oportunidad de que debido a esta situación que se dio, pues se pensó que desde ahí podría surgir la Escuela de Trabajo Social. Y ahora tenemos un compromiso con estas nuevas chicas y chicos que están como alumnos en la Escuela de Trabajo Social y pues tenemos que seguirnos capacitando también. Y creo que el trabajo social es una disciplina o una, ¿cómo decías tú? Una profesión, ¿no?, multidisciplinaria que tiene cobijo para todos los que estamos aquí, aunque seamos de diferentes disciplinas. Entonces estoy muy contenta de poder ahora recibir herramientas que me hacen falta de trabajo social como psicóloga, ¿no? Pero creo que se complementan muy bien y que van a enriquecer el compromiso que tenemos con una comunidad. ¿Algo más? Allá. Para mí, yo no soy tampoco trabajadora social, pero tengo... Un momento, ya todas somos trabajadoras sociales, porque todas vamos a acabar la maestría. En 2 años. ¡Bravo! Y la mitad nos va a apoyar la verdad. ¿No hay que firmarles? Nos va a llevar a su ONG. Bueno, para mí es una profesión multidisciplinaria que rehace los problemas sociales y fortalece el individuo, la comunidad y la familia. Bueno, yo más que decir que es el trabajo social en general, yo considero que hoy en día existen muchos problemas sociales y en todas las relaciones humanas, sea el ámbito que sea, el contexto que sea. Y bueno, el trabajo social entonces queda como a promover el cambio social. Transformar. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver qué dicen los teóricos. Porque están malos. Sois verdaderas trabajadoras sociales, lo habéis dicho todo. Ahora veréis qué dicen los teóricos y es que no os ha faltado nada, lo tenéis clarísimo. Yo acabé mi carrera después de 3 años y en la radio yo era representante de estudiantes, ¿no? Y nos invitan a una entrevista de radio y todos eran, pues eso, de otras facultades, y yo la única de trabajo social. Oye, ¿y eso del trabajo social qué es? Y digo, pues lo entiendo, ¿no? Digo, ¿cómo le cuento a esta gente, no? Porque además tenemos el problema del nombre. Bueno, al principio éramos asistentes sociales. La asistente social además se equivocaba con la persona que hace el servicio doméstico en las casas. Ah, la asistente. Eso para empezar. Luego, aquí cuando llego me dicen trabajo social, eso son las prostitutas. Y digo, pues estamos empeorando de poder pensar. Me habían dicho desde un principio. O sea que el nombre en español, yo no sé inglés, si en inglés social work es otra historia, pero lo que es en español la llevamos clara con lo del trabajo social, ¿eh? Y además
explicarlo a otras profesiones, ¿eso qué, no? Como que no nos conocen. ¿Para qué sirve? ¿Y para no qué? nos comprende. No, pues ya. Además de ser mujer trabajadora social, lleva un bono el que está con nosotros, ¿no? Bueno, a ver, el propio contexto es polisémico, es multi, no podemos unidefinir nada. Su significado varía según quién o quiénes lo utilicen, cuándo o dónde se empleen. ¿Qué pasa? Pues que estamos en todas partes, somos peores que las hormigas, en todas partes, mira, en salud, en educación, en justicia, en mayores, en niños, en todos los grupos de población, en todos los ámbitos institucionales y además también nos lo montamos por libre, estamos en todas partes. Es así. ¿Cuándo o dónde se emplea? Y esto es en sí positivo. Indica que está dotado de un dinamismo y una riqueza difíciles de ser sometidos a un catálogo estereotipado de caracteres, aunque a su vez corre el riesgo de alternar su uso con otros significantes, todos los cuales, dependiendo de los contextos o de los momentos históricos, se han utilizado con frecuencia indistintamente. Es decir, depende del momento histórico que nos toca vivir y hacer trabajo social, así nos van a identificar. Somos la pura dinamita, estamos en continuo cambio, continuamente. Y la trabajadora social que se queda hace 20 años que acabó, con la misma ficha social y el mismo informe repitiéndolo, está muerta, porque entonces no se ha enterado de nada. No, pero también ocurre, ¿no?, que el que se dedica a estar en una institución, a nivel burocrático, detrás de una mesa, a gestionar un recurso social, pues sí, se puede quedar ahí, pero eso no es la vocación. Y eso es lo que los alumnos, cuando llegas a estudiar, lo primero que quieren es calle. Vamos a la calle a intervenir. No me metas teoría. ¿Para qué no? Y es verdad, porque nuestra profesión se aprende desde ahí, desde el campo. Y eso me ha pasado a mí. Yo estaba en la calle y hasta los 40 y largo, no me metí en la teoría. Así. Y es que la práctica, sales de una universidad y si es tradicional, sentada ahí con las políticas que hacen en un escritorio, cuando sales a campo, no te sirven absolutamente de nada. O por ejemplo, estos informes que hacen los gobiernos, de que si tienen casa con tabique, que si tienen casas con tabique, que si esto, pues ya no recibes un dinero, ¿no? Pero no se dan cuenta que toda la vida, los que estamos trabajando, sea en gobierno, sea en hora libre, lo que sea, lo que estás trabajando es para tener una casa. Y entonces, si haces una casa bien y cuando ya estás grupo, ya no vas a entrar en este perfil de que te puedan dar, porque ya no tienes una seguridad social, pues porque tienes una casa de cemento, ya no entras en esos parámetros de esas gentes que hacen esas políticas públicas. Entonces, hay que enseñar a los trabajadores sociales a que visualicen realmente la problemática, porque no toda la gente que tiene una casa de cemento y con pisos tiene dinero para sostenerse porque ya está viejo y porque no tiene una seguridad social que lo esté respaldando. Y en esas políticas públicas entramos todos, trabajadores sociales, psicólogos, economistas, todos. Pero la gente que está atrás de un escritorio no sabe la problemática de un contexto realmente social. Así es. Bueno, seguimos. Aunque a su vez corre el riesgo de alternar su uso con otros significantes, todos los cuales, dependiendo de los contextos, de los momentos históricos, se han utilizado con frecuencia indistintamente. Se identifica con términos relativos a la caridad. ¿Cuántas veces? ¿No? Y al principio eran las monjas. En Sevilla, pues la primera escuela de trabajo social era de monjas, hasta que pasó a la universidad. Entonces, mucho tiempo ha estado desde la caridad, desde la beneficencia. Entonces, cuando luego evolucionamos, montamos nuestro gabinete y nuestra empresa y dice, ¿cómo el trabajador social va a cobrar? ¿Le va a pasar una factura? Porque éramos las monjitas y así nos seguían viendo. Es una profesión muy retadora continuamente.
exactamente. Discriminante, ¿no? Ajá. A ver. Se identifica con términos relativos a la calidad, beneficencia, asistencia, filantropía, acción social, servicios sociales, es decir, todo lo que no se cobra. ¿Estáis dando en cuenta? En alguna época kármica hemos hecho un voto de pobreza, porque aquí estamos todas. Pero es preciso llegar a su fundamento, ya que es radicalmente distinto, puesto que se cifra en el reconocimiento del individuo como sujeto de derecho y en un proyecto de sociedad como ámbito de relaciones justas. Es decir, estamos con sujetos que tienen unos derechos reconocidos a nivel legal y nosotros somos pues, proveedores de interrelacionar lo que es el recurso con la necesidad y aquí despertar esa conciencia en el individuo para que se mueva a buscar sus problemas, porque el tema es, si nos ajustamos solamente a los recursos estatales, a los recursos externos, no hacemos nada, porque si no trabajamos con la conciencia de la persona, con el empoderamiento de su problema, no nos sirve absolutamente de nada. Y empezar a trabajar sin un buen análisis de la demanda, tampoco llegamos a ningún lugar. Si la persona no nos pide esto es lo que quiero, ya le podemos vender pipas de calabaza que no va a querer porque él lo que quiere es otra cosa. Y si yo en mis recursos solamente hago ayuditas económicas para pagar la luz al final de mes y el otro me viene pidiendo pues un tratamiento, no hombre, un tratamiento más profundo a nivel familiar, y yo estoy ahí para darle este recurso de un dinerito a final de mes, no estoy atendiendo su demanda, y al revés, ¿no? Lo normal es que te vengan a pedir el dinero de la luz. Y el tema que nos toca es, oye, si todos los meses te cortan la luz, algo habrá que hacer, ¿nos parece? Porque no todos los meses el Estado te va a pagar la luz. Entonces lo que hay es que trabajar con esa persona y a esa familia a ver qué recursos tienen propios para poder tener su recurso económico y no todos los meses le corten la luz. Esa sería nuestra función, ¿no? De trabajar ese análisis de demanda, de hacerle consciente de que el problema no es que se quedan sin luz al final de mes, el problema está de fondo, no se están moviendo, que se acomodaron, claro, porque también hay sujetos pasivos del sistema. Muchos sujetos en España, ¿no? pasivos. Fracasó un seguro, ¿no? Para los desempleados o parados, como le llamen, ¿no? Entonces, llegó un momento en que el fondo ya no alcanzó para tanta gente que vivía o tantas familias de eso, y todo eso vino como todo un caos, ¿no? Sí, así es. Nos hacemos sujetos pasivos. En España ocurrió que, por ejemplo, en el campo, los trabajadores agrícolas, pues claro, trabajan solamente en la época de cosecha, ¿no? El resto del año tenían un subsidio agrario de desempleo. Si tú llegabas al pueblo y querías montar algo y veías gente que está en paro, estaban todos, porque solo trabajan 4 veces al año, pero nadie se iba a trabajar porque estaban súper acomodados con su subsidio de desempleo. Así era. Así era. Sí, se convirtieron en pasivos, sujetos pasivos. Sí, sujetos pasivos del Estado. Entonces, hasta dónde también está la conciencia colectiva e individual, ¿no? Con estos recursos. También es verdad que el Estado nos hace un poco, nos adormece, pero bueno, sí, también el abuso, ¿no? Y cuando llega ya el de vivir de los otros, pero así como sanguijuelas, ¿no? O sea, porque también hay de esa manera, ¿no? Sí, pues así te hay, chupando. igual que nosotros tenemos el estereotipo de las ayudadoras, están los sanguijuelos, sí, ¿no? sí. Los que se dedican a vivir del Estado o de los demás. Yo conozco varias personas que viven todo el tiempo de algún financiamiento del Estado por un proyecto. Y entonces no les he conocido nunca un trabajo formal donde van a recibir un salario por su trabajo, sino reciben pues, una beca. Sí, beca y sueldos economía superfina. Sí, o sea, yo le entiendo que
no realiza nada, ¿no? O sea, no aterriza, nada más viven de becas, y nada concreto. ¿Pasamos a lo siguiente? Bueno, esto ya lo hemos hecho. Bueno, la Federación Internacional de Trabajo Social ya lo define de una manera mucho más completa, ¿no? Es lo que todos habéis dicho. Destaca que el trabajador social o asistente social, que también se llama todavía en algunos lugares, actúa en el ámbito de las relaciones entre sujetos sociales y entre estos y el Estado. O sea, es la relación de la persona con la sociedad, con las instituciones en las que vivimos. Desarrolla un conjunto de acciones de carácter socioeducativo que inciden en la reproducción material y social de la vida, con individuos, grupos y familias, comunidades y movimientos sociales en una perspectiva de transformación social. Estas acciones procuran fortalecer la autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía, capacitar, movilizar y organizar a los sujetos individual y colectivamente, garantizando el acceso a bienes y servicios sociales, la defensa de los derechos humanos, la salvaguarda de las condiciones socioambientales de existencia, la efectivación de los ideales de la democracia y el respeto a la diversidad humana. Los principios de defensa de los derechos humanos y justicia social son elementos fundamentales para el trabajo social, con vistas a compartir la desigualdad social y situaciones de violencia, opresión, pobreza, hambre y desempleo. Es todo lo que habéis dicho, pero ahí, ¿no? Hay en un párrafo que no se nos puede olvidar, ¿no? De cuánto abarca el trabajo social, cuánto abarca esta profesión y cuánto tenemos que tener en cuenta a nivel de Estado, a nivel de movimientos sociales, a nivel de redes, de organizaciones, de los individuos, de dónde estamos, en qué ámbito estamos trabajando, con qué grupo estamos trabajando, con qué tipo de comunidad. Es que tenemos que ser superwoman, ¿no? Y Superman. Sí, es cierto. Por eso no nos puede faltar la asignatura de economía, de sociología, de psicología. Por eso las llevamos todas. Porque si no entendemos todo, no podemos intervenir como trabajadores sociales. Y a veces, que como vamos con tanta vocación a la carrera, decimos, ay no, los teóricos del siglo XIX me toca leer, ¿esto cómo me va a ayudar, no? Pues sí te ayuda, porque además lo peor es que todavía siguen funcionando esas teorías en el siglo XXI, es lo peor. Porque qué lentos somos los humanos para dar el movimiento, para dar el cambio, ¿no? Más socialmente. Ajá, sí, recursos humanos, ¿no? Yo siempre digo que cuando trabajamos para el cambio, tenemos que trabajar en familia y hasta la tercera generación no vamos a ver los resultados. Es verdad, no tenemos que ser impacientes. A ver, el machismo. Si empezamos a trabajar ahora con las familias, hasta la tercera generación no vamos a ver a parejas en igualdad. Porque es que tenemos que hacer tanto borrado de programas. ¿Cuánto? ¿20 siglos, 21 siglos de machismo? ¿Cómo lo vamos a borrar sin de plazo? Pues un trabajo a fondo con la familia y a partir de la tercera generación vemos los resultados. Tampoco tenemos que tener prisa en este tipo de trabajo, ¿no? De cambio social a lo que es nuestro mayor ideal, el cambio social. Porque trabajar en situaciones de crisis, de intervenciones críticas a plazo corto, sí, pues tienes que ver el resultado porque si no, pues se te muere la persona o se te va al traste todo, ¿no? Y eso sí, son pequeños cambios que vas viendo. Pero lo que es ya... Claro, es que son tantos hábitos, los hábitos, así como se hacen con mucho tiempo, todo ese tiempo hay que regresarlo. Pensaba mucho lo que estabas diciendo en relación a la parte, como que tenemos que ser muy cuidadosos con la parte abarcativa, ¿no? O sea, que podemos perdernos mucho ahí en esa parte de querer ser las supertrabajadoras sociales, que, o sea, teniendo comunicación con tantas disciplinas tan diversas,
y como poder delimitar muy claramente hasta dónde es esa función. Nosotras, supongo que como trabajadoras sociales o como profesionistas vamos a estar trabajando esta área, tener muchísima claridad para poder delimitar los campos de competencia. Y otra de las cosas que también estaba pensando en lo que estoy escuchando es en relación a la parte filantrópica, ¿no? O sea, porque son carreras, son profesiones que se tienen mucho a la parte de no percibir por el trabajo que se está haciendo. De no reconocimiento. De no reconocimiento es una parte de reivindicar, es tener también claridad de que se tiene que percibir algo por el trabajo que uno está realizando. Y también si estamos trabajando en este tipo de cuestiones, de problemáticas sociales y todo, también no descuidarnos a nosotros como personas, ¿no? El cuidado de sí, que es una de las partes que son muy, muy importantes para poder. Es que si no nos trabajamos a nosotras mismas, no llegamos al segundo caso, ¿eh? Os lo digo ya de entrada. Sí, sobre todo por los casos que tú estabas comentando que se trabajan en esta área de trabajo social. Entonces sí son casos que implican muchísima energía emocional. Así es. Sí, tenemos que tener muy claro nuestras herramientas, delimitar bien nuestro trabajo, saber trabajar en equipo es fundamental, el trabajo en Eso equipo. se refiere a las disciplinas, el trabajo en equipo, no que la persona sepa todo. Claro, Sí, a ver, yo economía puedo de- tener nociones, pero luego dejo la especialidad pues al colega que está más formado en esta parte. Eso es lo inteligente, porque si no nos morimos en el intento. Y además es lo peor porque nos agotamos. Nos agotamos, nos sentimos incapaces, nuestra autoestima profesional se va al traste porque no nos sentimos capaces de llegar, ¿no? Entonces hay que ser muy inteligente, conocer muy bien las herramientas, delimitar nuestra función y trabajar en equipo, y el equipo a su vez en red, porque si luego no trabajamos en red con la comunidad, tampoco nos sirve. Y además tener en cuenta que estamos trabajando con un otro que está poniendo el saber en nosotros y la confianza, creyendo que vamos a cubrir esa expectativa que está poniendo en nosotros. Entonces, si nosotros no delimitamos la expectativa, pues lo hacemos creer que le vas a resolver la vida, ¿no? Mientras no tengamos como delimitada nosotros nuestra propia capacidad. Y también tener en cuenta que el otro tiene saberes, Claro. compartir los saberes, porque no nada más es trabajar entre disciplinas, entre carreras, sino también con el otro en las comunidades que tienen esos saberes que nosotros no sabemos. Es ese intercambio de uno que va sin saber lo que ellos saben, pero ellos tampoco saben lo que nosotros sabemos, y es ese trabajo en equipo que tenemos que hacer para conformar estas redes de intercambio de saberes, ¿no? Sí, es el trabajo de empoderamiento, de recursos. Yo primero, de afrontamiento y recursos, es lo que mejor funciona ese modelo. Porque si yo no cuento con los recursos que tiene la persona, yo no voy ahí a ponerle un chip nuevo. No entras. Es que no, primero ni entras. No entras evidentemente. primeramente a una comunidad, Primero hay llegando con saber. que sacar todo lo que tiene esa persona, todo lo que tiene esa familia, todo lo que tiene esa comunidad. Y nosotros podemos como ordenar y dar pinceladas de ideas y que ellos la hagan suya. Porque si ellos no la hacen suya, ahí no hay cambio. Es así. La tienen que proyectar esas ideas. Si no hemos trabajado a ese nivel, no vamos a conseguir un buen trabajo social. Bueno. Delimitar las líneas de intervención que pueden realizar los trabajadores sociales es un objetivo un tanto utópico por varios motivos. Porque, ¿qué es nuestro último deseo? El cambio social. ¿Y qué pasa? Pues que a lo mejor nuestros nietos verán ese cambio social. Entonces, y que bueno que lo vean, ¿no? Que tenemos que ser realistas, ¿no? Que pues es una profesión muy utópica también. Pero bueno, de utopía evoluciona el hombre. Es un paso. Ajá, es un paso, porque sin sueños no vivimos y sin sueños no llegamos a realizar ningún cambio. Entonces, somos las eternas superwoman,
Superman. Soñadoras, imprescindibles, ¿no? Porque si no, no llegamos a ejercer, ¿no? Cada trabajadora social realizará su intervención dentro de un contexto determinado, de una realidad concreta que va a ir marcando y delimitando mucho su intervención profesional. Es decir, tengo que tener los pies siempre en la tierra, como yo no sepa. Si yo estoy aquí y me imagino que estoy todavía en mi tierra, no me como ni un pimiento, porque no estoy en la realidad, no estoy contando con lo que aquí sucede. Y no puedo hacer nada, ¿no? Entonces tengo que estar continuamente conociendo la comunidad donde trabajo, la gente con la que trabajo, culturalmente, cómo funcionan, porque si no, no podemos conseguir. Necesidad real o sentida de ese programa. A ver, habrá que tener en cuenta una serie de aspectos, tales como la necesidad real o sentida de este programa, características de los usuarios a los que va dirigido, recursos y medios con los que se cuenta, grado de implicación del equipo o de otros profesionales. Es decir, yo cuando planifico o estoy trabajando en una institución, yo tengo que saber a quién va dirigido. Yo no puedo vender palomitas a gente que necesita agua, por ejemplo, ¿no? Que es tan necesaria en muchas comunidades aquí. Entonces, yo no me puedo olvidar del objetivo y de cuál es mi proyecto y que sea lo más realista posible. Y además que la gente que va a participar sean partícipes de esa creación de ese proyecto, es decir, acción participativa. Yo tengo que trabajar desde las necesidades que ellos me plantean. Y yo al principio soy una mera ordenadora, o la que ordena esas ideas, las que los lleva al papel porque nadie ahí supo hacerlo antes. Y luego ellos se van a ver que desde sus ideas se pueden hacer cambios y con nuestra relación entre Estado y esa comunidad podemos ayudar. Pero si venimos como intrusos, ahí no vamos a hacer absolutamente nada. Cada profesional, por una serie de condiciones propias a nivel personal, académico, formativo, institucional, va a desarrollar su trabajo desde una determinada perspectiva y puede considerar que lo que se quiere delimitar su actuación desde un modelo determinado con una utilización de una determinada metodología. Es decir, hay millones de recursos, millones de metodologías, millones de instituciones y yo tengo que saber con cuál me identifico. Yo tengo que saber dónde estoy y yo tengo que dar respuesta a lo que estoy haciendo. Y si lo hay, y si hay método, y si hay técnica, y si hay instrumentos, mi deber es conocerlos y llevarlos a cabo. Y es muy importante que nuestro trabajo esté bien planificado y pensado, porque es verdad que como trabajamos con el corazón, se nos olvida mucho la cabeza. Y cuando nos saturamos, porque cuando se trabaja tanto con el corazón se satura uno mucho y el agotamiento es pues llega rápido. Entonces el poner esa planificación, el conocer esas herramientas y esos instrumentos nos ayuda como profesionales. Nos ayuda a sentar este trabajo y ese trabajo se visibiliza con las otras profesiones que sí que son más mentales, que son más racionales y que tienen muy claro su función desde antes de entrar en la carrera. Nosotros la vamos inventando cada día. Es verdad, la vamos inventando, pero tenemos un método, unas técnicas y unos instrumentos que nos apoyan. Y ese es nuestro sustento como profesionales. Bueno, un momentito en la de atrás. Aquí decía un poquito al final, ¿no? Que si una institución nos impone un método, lo podemos coger como un reto y decir, yo puedo, y yo me meto en esta metodología y para adelante. Según mi carácter o otros caracteres podemos decir, me está limitando, me está agobiando, esto no me funciona, yo aquí no puedo funcionar, o al revés, yo no conozco nada de esto y lo que hace es
tirarme la autoestima profesional por los suelos porque no soy capaz de ponerme al día en esta metodología. Entonces, tenemos tres actitudes personales por característica. O es un reto y allá que voy me meto hasta el final, o decir, esto me está limitando y yo aquí no encajo, o me quedo o me voy, ahí está mi decisión económica, al final no es lo que tu corazón dice, sino a ver, tengo que seguir cobrando, ¿cómo lo voy a hacer, no? O me siento incapaz de hacer, esto me supera, ¿no? A lo mejor hay un tipo de población que nos toque trabajar con ellos, yo qué sé, por ejemplo, personas terminales de cáncer, y trabajo continuamente con la muerte. Pues según como yo esté, yo voy a ser capaz de llevar ese trabajo adelante o no, o yo necesito todavía mucha formación en terapia, en tanatología, en otros tipos de terapias para poder llevar ese trabajo adelante. Entonces yo tengo que saber cuáles son mis recursos personales y mis recursos profesionales, porque hay profesiones que me van a superar y temáticas con las que no me voy a sentir identificada, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Yo en prácticas me tocó también hacer como trabajo de observación y de visitas institucionales y cuando llegabas pues a la residencia donde ya están los mayores, ya desahuciados, con poca atención, era un tema que me superaba, ¿no? Por los olores, por los ruidos, ¿no? Estar previo a la muerte sin atención, desatención, que supera, ¿no? Todo lo que es la humanidad. Tú dices, yo aquí 2 días y me muero, yo la primera, ¿no? Entonces, claro, necesitamos conocer nuestros recursos personales. Y además es el objetivo, ¿no? Claro. Pierdes el objetivo. Y, totalmente. Te involucras. Te involucras y como además en un caso, yo tenía una compañera que se enamoró de un indigente. Imaginaros, el indigente iba todos los días a pedir comida y ropa y ella enamorada del indigente. Y ahí hay un enganche. Oye, pero lo bañó, lo destruyó. No dijo eso, pero casi que se lo lleva a su casa. Entonces tenemos que tener como, a ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿No? Bueno, hay compañeras psicólogas que se enamoran de los presos. De los presos. O de los Yo también pacientes tuve una compañera cuando trabajaba en alcoholismo que se casó con un alcohólico. O de los pacientes. Bueno, pero de los En teoría estaba rehabilitado en esa época. Pero bueno, de los presos, a veces los presos son los inocentes, ¿no? No, él había matado a su esposo y estaba comprobado. ¡Ay, qué horror! A ver, entonces, nos tenemos que hacer un examen psicológico y verificar la profesión. Cuando te enganchas, a lo mejor lo hablo desde la psicología, ¿no? Pero sí cuando hay estos enganches, bueno, en el caso, ¿no? Que fuera un preso, que no tenemos por qué como marcarlo, pero tienes que tener ese criterio de decir, bueno, está pasando esto, ¿no? De hacer un análisis y decir, aquí no puedo, también es una limitante, ¿no? Y bueno, reconocerlo, no creerte la salvadora y entonces ahora ya lo voy a reivindicar, ¿no? Estas cosas. Y bueno, en el caso de que pasa también, ¿no? Dentro de la psicología, estos enganches con pacientes psiquiátricos y habría que revisar pues también Bueno, pues tenemos el caso de Carl Jung, ¿no? De que se enamoró, según la historia, de una paciente, entonces eso le sirvió a él. Fue una catarsis para él porque conoció su lado oscuro y lo rebasó, ¿no? O sea, de ahí tenemos muchas teorías, ¿no? Entonces, o sea, suele suceder algo como yo, no. Nadie está exento. Bueno, yo considero que debemos tener claro que sí pasa, ¿no? Entonces, podemos hacer referencia quizá a muchos casos, pero normalmente cuando llegamos a trabajar con víctimas o con personas que están vulnerables,
hay un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo y por eso pasa eso para todas las personas que trabajamos con áreas muy vulnerables. Ajá. Porque también estamos vulnerables, ¿no? Aunque nos queramos poner el caparazón muy grande, o sea, realmente dentro de nosotros estamos vulnerables. Por eso, en este caso, ya que lo dices, ¿no? Es muy importante tener grupos de supervisión. Es fundamental para las profesiones de ayuda, de relaciones de ayuda, tener grupos de supervisión. Los supervisores, los que se dedican a supervisar también los trabajos profesionales, también se montan en el dólar. Es una opción, ahora que estáis en la maestría, ¿no? Ajá, es verdad. Yo siempre miro que nuestra profesión está como mal pagada, pero también como abarcamos tanto y somos tan creativas, también no nos va a faltar nunca comer. Eso lo hacemos. Por lo menos ahí, ¿no? Y sí es verdad que los equipos necesitan supervisión y dejarse de ver el ombligo, porque a veces también nos encerramos mucho al quehacer diario, no nos da tiempo de repensar la práctica y es peligroso, porque entonces dejamos de ayudar y nos enfermamos. Literalmente nos enfermamos y empezamos a tener sintomatología física. Empezamos por la física, cuando llegamos a la psicológica ya nos morimos, ¿no? Pero, ajá. Entonces sí es cierto que es muy importante saber pedir ayuda también los que estamos en las relaciones de ayuda. Tener ahí nuestros grupos de apoyo, supervisión de trabajo y bueno, lo que es una formación continua nos pone mucho también, ¿no? Saber canalizar en el momento que realmente uno ponerse un límite, claro, canalizarlo a las instancias o al colega que realmente te puede apoyar. Estar en este vínculo de apoyo, ¿no? Igual que la capacidad de delegar y derivar los casos, es también, porque pues no podemos con todo y tenemos que saber y tener esa red de apoyo a nivel comunidad donde sabemos que hay que derivar también. Y como tú dices, ser humildes, ¿no? Ajá. Aceptar. Sí, porque lo que ocurre cuando nos ponemos en la función de ayudadoras, nos ponemos por encima de los demás. Eso es un peligro egoico que corremos. Sí, que hay que tomar conciencia. El que ayuda se pone por encima del ayudado. Entonces tenemos que tener mucha humildad y trabajar mucho con el recurso de la persona para que no se endeude con nuestra ayuda. Uno de los principales rasgos que caracterizan a nuestra profesión es la constante adaptación a los cambios que se van produciendo en todos los órdenes económicos, social, legislativos, es decir, tenemos que estar continuamente estudiando las nuevas legislaciones, los nuevos cambios políticos, cómo afectan a los cambios institucionales. Tenemos que estar siempre al día, porque si no, nos desfasamos. Al año siguiente, cada vez que cambian los políticos cambian todo, imaginaros. Pues ya en la escuela nos enseñaron la legislación del partido de ahora y mañana salgo y ya no me sirve de nada. Entonces, lo que me sirve es que el alumno aprenda dónde hay que buscar las nuevas legislaciones y cómo estar informado al día. No me sirve que se aprenda la legislación actual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no?, de estar al día, continuamente conocer lo que está ocurriendo, es importantísima para nuestra actuación. Ya. El proceso de construcción del trabajo social está marcado bajo la heterogeneidad de dos dimensiones, de la investigación como interpretación de los factores sociales en un contexto social y cultural, es decir, yo antes de intervenir tengo que hacer un diagnóstico. Es la parte primera antes de intervenir. Primero diagnostico tanto la comunidad, la familia, el individuo, a ver qué es lo que hay. Y después la segunda parte es la acción como alternativa a realizar y facilitar todos los recursos y estrategias de intervención que disponemos desde donde estemos trabajando o desde el mismo estado, lo que haya, ¿no? Bueno, todo. Tenemos que llevarlo ahí en el maletín, ¿no?, de recursos. Rosita, después nos vas a pasar eso. Sí, eso, ya lo tienen, ¿no? Ya lo tienen, sí. Sí, me copiáis.
lunes, martes, a ver si ya está en la plataforma. Así es que no tienen excusa para el examen, que digan que no vimos eso. A lo largo del proceso de consolidación de la disciplina destaca la importancia de la epistemología, saber lo que hacemos. Es decir, la parte epistemológica es qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo hacemos. Esa es la parte fundamental, lo que no podemos olvidar. La demanda de una respuesta ético-política que junto con la denominada trabajo en lo social supone la reivindicación de una filosofía del trabajo social como indicador de nuestras coordenadas en el ámbito de las ciencias sociales. Lo que nos diferencia del resto de las ciencias sociales es justo esto, la acción después de primero la investigación y luego la acción, o al revés, nuestros proyectos de intervención empezamos primero por la intervención y luego hacemos teoría. ¿Cómo? No. Yo hice movimiento. Nosotros trabajamos mucho ahí en la Unicedes o en la Escuela de Trabajo Social de la Investigación Acción Participativa, que nos ha funcionado muchísimo en estos 20 años de trabajo que tenemos ahí. Es lo fundamental. Primero la acción y luego la teoría, es al revés. Cuando a un trabajador social se le pide un proyecto, no te lo va a hacer de investigación si no estás en la academia, lo vas a hacer de intervención. Y de intervención empezamos por el diagnóstico interviniendo y luego llegamos a la teoría. No, al revés, el proceso es todo lo contrario, tiene otra lógica desde la intervención. Y esa lógica pues hay que tenerla muy clarita, porque luego van a llegar los sociólogos y los académicos y te van a pedir un esquema que no es acorde con la realidad, porque no conocen el trabajo de intervención. Entonces ahí sí, esa parte nos identifica mucho. Los indicadores tampoco corresponden para a nada. la realidad social. Ajá. Entonces tienes que hacer ahí, yo creo que maravillas. Para que... Sí, para que lo entiendan. Ajá, para la vender. trabajadora social son... Sí, porque... Tiene esa otra característica de ser maravillas. Ajá, así es. No, pero es posible, pues ya hay mucho escrito. No, habría que hacer muchos ajustes, ¿no? Para poderlo... Ya tengo dudas. A ver. Perdón, intervención, acción, teoría. Participativa. Investigación, Acción participación. Investigación y IAR. Las siglas son IAR. Investigación. Algunos modelos de intervención en trabajos sociales. El modelo para la resolución de problemas centrado en programas y recursos, es decir, es el típico modelo de la burócrata sentada detrás del despacho. Ese es, pues también tiene un nombre. A ver, todo no va a ser negativo, también se le ha catalogado, ¿no? Es un poco aburrido, pero pues tenemos que haber gente para todo y eso también sirve, ¿no? El case work es la atención individual, ¿no? Que surge con la medirismo, los principios de los principios. La intervención en crisis, atención concreta y de corta duración. Esa atención no puede ser larga, por ejemplo, pues a una familia se le incendia la casa y hay que ayudarla pues a recomponer la casa, entonces la atención es hasta que se recompone la casa, pues de 1 o 2 meses y ya se acaba ahí la intervención. Organización comunitaria, trabajo en redes con organismos gubernamentales y ONG siempre en red, ¿no? Contando con lo de arriba y con lo de abajo para que sea eficaz. Los modelos actúan como analogía y pueden ser utilizados para ordenar, definir, describir fenómenos. Por ejemplo, el modelo psicosocial se apoya mucho en la teoría psicoanalista. El modelo sistémico entiende la familia como una unidad biopsicosocial de interacciones e interrelaciones, es decir, cuando yo trabajo desde la sistémica no veo al individuo que me da el problema, veo a la familia entera. No me sirve identificar a un síntoma dentro de una familia, porque además desde esta perspectiva se ve muy claro, si yo trabajo solo con el individuo y no con la familia, me lo sabotean y no sale para adelante.
porque el individuo identificado está ejerciendo una homeostasis, un equilibrio en este sistema. Si yo muevo ese equilibrio, se me van a mover todos y van a hacer todo lo posible para que este individuo siga siendo el sintomático. Y además es lo que conocemos en la familia y lo que nos resulta más cómodo. Entonces, desde la sistémica estamos trabajando con todos los miembros para hacerles conscientes que el problema no es uno, son todos. Porque nos basamos en la relación y comunicación, no en la enfermedad o el síntoma que tengan etiquetado. Y sí, pues se ven cambios formidables cuando se trabaja desde la sistémica. Desde el modelo feminista, pues se centra la base en las desigualdades sociales, en la alienación de género, sobre todo. Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Habría que incluir el de masculinidades, ¿no? Claro, ajá. Que hable Fer. Está aquí en desigualdad. Ajá. Lo que pasa que todavía pues hay centros de mujeres, institutos de mujeres, ¿no? Políticamente hay mucho apoyo al género de la mujer y pues el hombre maltratado y la crisis de masculinidad, que sí que ahora está muy evidente, ¿cierto? Pues todavía no tienen muchos recursos. Pero creo que sí es un reto también del que los hombres se muevan el reto porque del no trabajo son social, ¿no? ¿no? Sí, creo que es un reto del trabajo social incluir a los hombres, porque este no es un problema de las mujeres. Los problemas sociales no son problemas solo de las mujeres, ¿no? Es un problema social. Claro. Entonces, habría que inventar. Es que mientras siga estigmatizado solo mujeres no vamos a cambiar nada, porque si no integramos al hombre ahí para que vaya conociendo esa igualdad, ¿cómo lo vamos a conseguir si la parte fundamental no es partícipe? Se trata de no nada más del feminismo, sino realmente que sea de género, para incluir al otro. Desigualdad, igualdad y género son los dos y no hacemos nada. Pero todavía siguen dando dinero a las que hablan de las diferencias de mujeres. No, y todas las víctimas son realmente, y le dan a la mujer, y realmente hay muchos hombres víctimas también es lo de peor. la mujer. Sí, y la mujer en el disfraz, en la máscara que se pone uno de ser mujer frágil, víctima, y realmente habemos mujeres muy monstruosas. Claro que sí. Ya vamos a empezar a sacar estos trapos. Vamos a quitar la máscara. Ay, estás en el buen momento. Sí, histórico. Creo que es todo un reto, ¿no? O sea, muy, muy grande, porque desde la misma ley de hacerse una vida libre de violencia se queda muy corta, porque ya desde ahí empieza a plantear también la atención al hombre. Pero la ley va dirigida a las mujeres, aunque en sus artículos, o sea, ya se les da un espacio. Entonces quizá los institutos tendrían que empezar a virar un poco hacia institutos de género, no más incluyentes, porque no solo somos hombres y mujeres, también está la intersexualidad, ¿no? También tenemos que ser incluyentes. La diversidad, en definitiva, es diversidad. Tendríamos que estar incluyendo a todos y a todas, ¿no? O sea, no solo quedarnos sesgados en una parte, pero también saber qué hacer con toda la brecha de género. Claro. O sea, tampoco ocultarla, ¿no? Que hay una problemática de mucho tiempo, y también no confundir al feminismo, ¿no? Porque es un movimiento ideológico, tiene que ver con la filosofía y una ideología. Entonces también es como aprender a diferenciar y respetar a quienes son feministas y respetar a quienes trabajan con perspectiva de género, como cosas dientes distintas, ¿no? Primero vaya. Precisamente ese es mi anteproyecto, que es la situación de violencia de las mujeres con perspectiva de género, porque se está involucrando a los hombres en este caso, porque precisamente se está buscando en una agenda local la perspectiva de género, que es los hombres, pero resulta que se convoca a los hombres a la concentración de estos temas, no van, porque eso es caso de mujeres.
Así es. Empiezan a defender a las mujeres. Respecto a lo de mujeres, yo creo que es algo muy complejo porque yo creo que tenemos que hacer énfasis en una preparación, una autonomía, y cuando uno alcanza eso, yo creo que tenemos ese don de compartir, de construir, reconstruir, y que pues al mismo tiempo también que decidimos ser madres, pues tenemos una relación muy directa e influimos, sobre todo cuando tenemos varoncitos, que yo tengo uno, y que sí, o sea, me enfrenté en muchas cosas como para que lavara trastes, como para que lavara su ropa y demás, y que sí es una labor. No, primero hay que empezar con el marido, luego con los hijos. No, sí, o sea, mira, yo la verdad que me divorcié. Ya ves, estoy platicando mi vida. Acabó con el problema de un embarazo. Pero ahí es algo interesante que cuando mi hijo vio a mi esposo en la cocina, así preparando así como una ensalada de frutas, entonces mi hijo se quedaba así, ¿no? Como, o sea, veía a su papá por allá como que jamás, porque ya se mete, ¿verdad? El papá de mi hijo a la cocina como que jamás, y cuando vio a que es mi esposo en la cocina, o sea, estaba en una esquina viendo como que qué onda, qué pasaba, ¿no? Entonces, sí es una labor así como muy minuciosa, tienes que prepararte, o sea, como mujer, yo pienso que preparándonos, en lugar de destruirnos, nos ayudamos. Porque sí tenemos muchas deficiencias y a veces las propias enemigas somos nosotras mismas, nos damos cuenta luego en un trabajo. Sí, la mayoría, el pero conflicto. yo siento que hay una inseguridad implícita que pues hay que trabajar. ¿Quieres hablar? Sí, ahora que dice que somos enemigas, el concepto de sororidad, ¿no? Es el concepto que tenemos que tener muy presente porque somos las que más nos perjudicamos entre nosotras. Nos boicoteamos, Ajá. nos obstaculizamos en el trabajo o en la misma familia. Hay un hombre y no pasa nada. Bueno, un hombre, mira uno. Vais a estar en porque ya no voy a... Están encantados. Santoma y tiene notas. Bueno, aprovechando. Bueno, pero yo creo que el machismo, las mujeres lo fomentan. Sí, Desde la educación, porque no puedes entrar a la cocina o a cocinar de niño porque ya eres maricón. No puedes ir a lavar tu ropa porque ¿cómo vas a hacer cosas de mujeres? No puedes ir a lavar los trastes porque son cosas de mujeres, ¿no? O sea, desde la niñez, y ustedes como madres lo fomentan. Pero más, ustedes tratan nos tratan a los hijos como si fuéramos los príncipes en la casa. No puede hacer esto porque hay como el niñito va a hacer esto. Pero cuando nos casemos, nos vamos a vivir con una mujer y en una relación de pareja, nos compartimos las responsabilidades de las tareas y se entera la mamá o la suegra. ¿Cómo mi hijo, mi príncipe va a hacer eso? Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, el problema de origen son ustedes. ¿Sí? Entonces, no es reprochar al hombre, que no. O sea, aceptar la responsabilidad de que ustedes están incurriendo y fomentando eso. Y nosotros, pues también nosotros somos bien conchas. No, vamos a ser realistas. Nosotros también estamos en una posición de comodidad. Pues si ustedes lo quieren hacer, pues háganlo. Sí. Pues que los hagan ellos. Es mi comentario. Habló. Ay, pensé que quería hablar. Sí, a ver, está claro que el machismo empieza en la mujer y las primeras machistas somos nosotras, ¿eh? Pero también, pues cuando te llega el momento de compartir en igualdad en la pareja,
ahí o te ponen las pilas o te las ponen. No, sí. Y la guerra entre suegra y nuera es de los tiempos de los tiempos, eso no es nuevo. Con lo cual, si hay un motivo moderno de guerra entre nuera y suegra, eso está muy bien, porque no vamos a cambiar la historia en eso. El tema es que el hombre se tiene que poner las pilas. Y la mujer dejarla casar, porque es que claro, también nuestra impaciencia, ¿no? Pues acabamos de comer y hay que quitar la mesa. Y él dice, después de la siesta. Sí. Y tú dices, ¿cómo? Después de la siesta, no, ya. Y tú vas y lo recoges y entonces no le dejas el tiempo. Pues hay que dejar el tiempo hasta que se acostumbre que lo mejor es después de la comida y así va haciendo la digestión mejor, ¿no? Primero que saca la digestión y luego ya lo está. Pero sí es cierto, las cosas son con calma, si no, no salen bien. No es un acuerdo entre dos, ¿no? O sea, dice que al menos los problemas del mercado de trabajo no es un problema de dos, un acuerdo entre dos, sino que tiene que cambiar la familia, el mercado de trabajo y también tiene que cambiar el Estado. Porque si no hay políticas públicas adecuadas y también se explota, por ejemplo, al hombre, pues no cambia nada. Todos explotados, aparte. Bueno, a ver. Luego está también la responsabilidad del que más carga tiene fuera del hogar. Pero hay ocasiones, yo tengo una amiga que ella es directora de banco y es director de bancos de diferentes empresas, ¿no? El mismo horario y el mismo sueldo. Y ella se cargaba con el niño y con las tareas, ya. Se fue a terapia ella y dice, ¿cómo no? Aquí y no me ve un dedo. Y ya, con el apoyo de su terapia se planta ahí con el marido y dice, a ver, yo esto no lo voy a hacer y esta tarea te toca a ti. Claro. Y después de comer, pues está todo el fregado te toca a ti. Y no lo hacía. Pues cogía su esto, se iba a su gimnasio, luego llegaba y tal. Cuando la suegra se enteró, el hijo pues no lo hacía. Se entera la suegra y como los dos salen por la mañana en el mismo horario, ella tenía llave, ¿no? Por eso trabajan. Y bueno, pero a veces hay temporadas que te quedas en muchacha porque o te roban o te han ido, no sé qué. Y hay momentos en que la muchacha no abarca todo. Pero yo no estoy de acuerdo en que hombre y mujer somos pareja, pero no somos iguales. Si tú tienes un bebé, pues tú ya sabes que tú eres mujer y lo tienes que cuidar, pues si no, ¿para qué lo tienen? Yo también estoy de acuerdo. No, pero claro que sí. Claro que sí. Hay cosas que son padrísimas de ser mujer. ¿Y por qué vas a querer que el hombre lo haga? ¡No, que lo haga! Sí, pues claro que no, somos diferentes. Y eso es bonito, ser diferente. El hombre tiene unas características que te complementan y una forma de pensar diferente a la tuya, y tú lo femenino es padrísimo. A mí me encanta ser mujer y yo no sé por qué ahora las mujeres no sé qué les pasa, la verdad. He escuchado a muchas niñas jóvenes que, ay, me bajó, qué horror, voy con el doctor para que me dé unas pastillas y ya no tenga regla. Y yo me le quedo viendo como diciendo, pobre idiota, o sea, va a ir contra la naturaleza. Pues sí, es algo natural y lo tienes que disfrutar, y somos diferentes, nunca vamos a poder ser iguales. Ahí está el problema, por eso el mundo está como está, por querer ser iguales, y la mujer ya no quiere educar a los niños, y por eso hay tanta violencia, porque se quieren ir a trabajar y por ganar 20 pesos más, pero al rato tienen que llegar a la casa a lavar, trapear, cuidar a los niños. O sea, ¿cuál liberación? Esas son estupideces de la sociedad y de la política económica. La mujer fue a trabajar porque faltaba mano de obra en la guerra, por eso las mujeres fueron a la fábrica. Pero qué estupidez, ¿cuál liberación ir a trabajar si tienes que llegar a la casa, cuidar a los niños, a lavar la ropa, ir al súper? Trabajas triple con un mendigo sueldo y ya te crees muy liberal porque vas a la oficina. Y en la oficina tienes un tipo que es un imbécil de gerente que te trata de la fregada y te pagan una miseria y estás muy contenta porque ya fuiste a trabajar. Y por eso el mundo está como está. Y luego llegan a su casa y quedan otro imbécil. A ver, estoy de acuerdo en
en que sí, las mujeres tenemos cierto rol, ¿no? Y que además sí lo podemos disfrutar y mucho, pero también dónde está la parte afectiva que el padre tiene que tener con el bebé o con el niño, que la integración, ellos tienen que convivir. ¿De qué manera van a convivir? Dándole el biberón, cuidándolo a ratos, no nada más la mamá. Él también tiene no nada más la obligación, sino el derecho de convivir con el hijo a tiempos iguales, o sea, porque es papá y es mamá, son dos personas las que van a educar. Ahora, con lo que respecto que decía ella de lo después de la liberación y todo eso, creo que todas las personas, seamos hombres o mujeres, tenemos el mismo derecho a superarnos como personas, a llegar. Todos tenemos sueños y tenemos además la capacidad de hacerlo realidad si nos lo proponemos. Y si nuestra pareja nos apoya, pues qué mejor. Pero si no nos apoya, pues de alguna manera tenemos que buscar la manera de salir adelante. En mi caso, soy muy afortunada porque mi esposo siempre me ha apoyado. Yo puedo estar aquí porque bien es cierto, yo ahorita por el momento no estoy trabajando, pero yo puedo estar aquí, venir, pagar mis pasajes y de alguna manera los gastos que tengo que hacer, porque él me lo permite y me apoya, pero no solo me apoya de manera económica, sino también moralmente. Y no está mal que una mujer desee superarse y que si tu pareja te apoya es mucho mejor. Porque es lo que decía ella, o sea, yo la vi como muy en contra de las mujeres, ¿no? Que esa acción liberatoria, que lo que está mal, por ejemplo, en el caso de mi hermana, ella trabaja, ella tiene que ver todo lo que es almuerzo, comida y cena. Su esposo no la apoya con ninguna tarea de la casa, los fines de semana tiene que lavar y a mí no. O sea, a mí mi esposo me deja que yo pueda superarme hasta donde yo lo quiera, hasta donde yo quiera llegar. Y esa es la diferencia. Ella quiere estudiar su maestría y no puede. Participaciones completas, por favor. Bueno, a ver, lo mío es bien corto. Precisamente el problema del machismo es de que algunos, no todos, muchos hombrecitos, nosotros construimos estos hombrecitos que son incapaces de ser responsables, incluso hasta para cambiar un pañal. O sea, evaden esta responsabilidad. Eso es parte del machismo, Ay, ¿verdad? Bueno, yo creo que más que nada es una cuestión de equidad, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con algunas cosas que dice la compañera, en el sentido de que tampoco hay que victimizar, ¿no? Y a mí me encanta hacerle desayunar a mi marido y servirle el plato en la mesa, y eso no me hace menos. Y no me interesa ni cambiar llantas, ni preocuparme si por el coche sirve o no sirve, o si ya pagué la verificación. Y eso lo hace él, ¿no? Entonces creo que es una cuestión de compartir, más de que yo voy a ser igual que tú, o tú vas a ser, o ponte tú a lavar los trastes, porque si no, entonces, o sea, no. Habrá momentos en los que sí tenemos que compartir, pero tampoco se trata de victimizarnos, ¿no? Ni de toda la responsabilidad, querernosla cargar. O sea, a veces sí nos perdemos en buscar nuestro lugar de mujeres, ¿no? Y entonces nos vamos cargando de trabajo y de trabajo y de trabajo. Creo que más bien es una cuestión de equidad y de compartir, porque también he escuchado a muchas mujeres, por ejemplo, que disfrutan de verdad estar en la casa, y no es un pecado. O sea, no se trata de que ahora las que no les gusta y quieren estudiar y hacer otras cosas, es válido, pero las que disfrutan estar criando a sus hijos en su casa las 24 horas del día, también de ama de casa, claro, y que el marido las mantenga, y que les compre la camioneta y que las lleven a pasear y son felices, también es válido. Y quien no está contento con eso, pues busca otras opciones. Aquí. Bueno, pero también es cierto que hay diferentes tipos de feminismo. Existe el feminismo radical, otras tendencias que son un poquito más abiertas, ¿no? Yo aquí lo que estoy viendo es que en el modelo feminista sí es bien importante saber yo cómo me ubico dentro del feminismo, porque yo soy feminista, pero ¿qué tipo de feminista soy? Entonces, en la medida de que yo me asuma de tal o cual forma, pues voy a influir en mi trabajo, como en la intervención docente, digo, en la intervención de trabajo social,
Y eso sí puede afectar tanto al que recibe la atención y también a mí, porque voy a estar en confrontación con la realidad, ¿no? No, nada más muy breve, considerando la diversidad, o sea, que todos somos diversos, no se trata que busquemos ser iguales y que tú hagas lo mismo que tú y que tú hagas lo mismo que yo, sino de generar un diálogo en qué compartir y definir bien las soluciones, cómo la vamos a hacer. Tampoco se trata de que vengas y me ayudes, sino que asumas una obligación, una responsabilidad, como es el cuidado, ¿no? O sea, si dividimos en actividades domésticas y extradomésticas, si yo me sumo a las extradomésticas, obviamente no me voy a seguir cargando de las domésticas yo sola, ¿no? Si nos vamos a encontrar los esquemas, que quizá no sea que tú vengas y hagas todo lo mismo igual que yo, a lo mejor alguien más también viene y ayuda en este nuevo esquema, sino es una forma de cómo vamos a superarnos como personas, viendo las diversidades tan grandes que tenemos y también valorándolas, ¿no? Y no asustándonos de que puede ser distinto, ¿no?